Bautismo, sinónimo de muerte, sinónimo y preludio de la cruz, pero también sinónimo de una vida nueva, sinónimo de resurrección. Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la última reflexión del tiempo de Navidad. Hoy estamos conmemorando la solemnidad del bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a proclamar la palabra del Señor a través del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3 del versículo 16. Con este último episodio estamos concluyendo y estamos también terminando de desmenuzar lo que es la teología y lo que es el misterio de la encarnación. Hoy, por fin, con la liturgia del día de hoy, damos por concluido todo lo que es el cumplimiento de la promesa que Dios tenía para con su pueblo. La salvación de la humanidad ya no estaba por la justicia de lo que hacíamos nosotros los seres humanos, sino estaba dado por gracia. La salvación fue dada por la misericordia de Dios. De hecho, si analizamos también la segunda lectura, cuando Pablo le escribía a su discípulo Tito, hacía referencia específicamente que el tema de la salvación de nuestras almas y de nuestra vida ya no tenía nada que ver con nuestros esfuerzos, con nuestras acciones como tal, sino ha sido un don divino dado en plenitud a través de Jesucristo. Después de haber pasado por todo un proceso de discipulado, de enseñanza a través de profetas, de las cuales buscaban el camino de la preparación del corazón para llegar al Mesías, hoy efectivamente Dios cumple su promesa. Nos entrega el Logos, la palabra de Dios que se hace carne entre nosotros, habita. ¿Para qué? Para enseñarnos y mostrarnos el verdadero camino que nos lleva a la salvación. Y es que por eso es muy importante, la iglesia lo coloca como una fiesta importante, el bautismo del Señor, para la cual nosotros tenemos que comprender y entender perfectamente tanto el bautismo de Juan Bautista, el bautizo de nuestro Señor Jesucristo y hoy el bautizo que cada uno de nosotros los cristianos recibimos en nuestra vida. Primeramente, si recordamos en el tiempo de Jesús y de su primo Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista comienza a proclamar la llegada del Mesías, comenzó a preparar los corazones de las personas para que el cumplimiento de Dios se pueda dar en Jesucristo, fue a través del bautizo en agua, que era un ritual en el cual las personas de manera voluntaria se acercaban de una manera de querían convertir sus vidas, querían cambiar, reconocían, confesaban sus pecados de manera pública y a través del ritual del bautizo, de sumergirse en el agua, ellos adquirían y preparaban el corazón para poder recibir el verdadero bautizo, que era el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el término preparar el corazón a veces quizás nosotros lo hemos malinterpretado pensando que la preparación del corazón tiene que ver con nosotros, que nosotros tenemos que purificar, que tenemos que hacer acciones buenas, que tenemos que esforzarnos para que Dios nos pille limpio y así podamos ganar su gracia y su misericordia de la salvación. Y no tiene nada que ver, porque el preparar el camino, que como por ejemplo vemos también en la primera lectura, cuando el profeta Isaías anunciaba que a través de Juan Bautista se tenían que allanar los caminos para llegar al Señor, significaba la preparación de un corazón contrito. Cuando hemos pasado del tiempo de Adviento, nosotros no era una preparación de portarnos bien y mostrarnos nuestra santidad con nuestros esfuerzos, sino que nosotros teníamos que reconocer nuestras miserias y reconocer que precisábamos volver al Padre a través de Jesús. Entonces, el corazón contrito, el corazón humillado, el corazón que se reconoce miserable ante la presencia de Dios, es el corazón que Dios ama y le permite derramar su gracia de la salvación para que los cambios no vayan por sus méritos, sino que vayan por los méritos que hizo Jesús a través hoy de su bautizo y después con todo el discipulado que lo llevó a la cruz. Entonces ese bautizo era un bautizo dado por la confesión de los pecados para querer uno a través de interiormente querer y necesitar de una vida nueva. Pero Jesús, ¿por qué viene y se bautiza? De hecho hay muchas personas que equivocadamente dice hay que bautizarse como Jesús, hay que tener el bautizo de Jesús.
Y yo no creo que nadie esté en condiciones de bautizarse como Jesús, porque tenemos que recordar algo, que Jesús efectivamente inicia su ministerio cumpliendo alrededor de los 30 años, pero él era limpio de mancha. ¿Qué iba a confesar? ¿Qué pecados iba a purificar? La respuesta lo da él al decir que obviamente que él se estaba bautizando para hacer la justicia de Dios. Y ese término justicia, en el momento del pueblo de Israel, tipificaba hacer la voluntad de Dios. Era ponerse el yugo del reino de Dios en el hombro y decir: yo me hago fiel a lo que Dios manda porque yo confío en Dios. Entonces, hacer toda justicia que Jesús responde, significaba que Él se hacía similar a nosotros. Él tomaba la culpa de los pecadores, siendo santo, siendo puro en toda su expresión. Él se hacía como nosotros. Él le importaba, él tenía que navegar las miserias humanas que vivimos cada uno de nosotros, y se hacía como nosotros, en humildad, en obediencia, para cumplir el plan perfecto de Dios. Entonces, ese bautizo tipifica obviamente que Jesús se sumerge en las aguas, que eso tipificaba el sepulcro, que posteriormente era sumergirse a la muerte por nosotros. Y luego, al salir de la agua, que no solamente tipifica muerte y destrucción, también el agua en los ríos tipifica vida, fluye vida. Entonces nos daba la esperanza de la resurrección. Entonces el bautizo de Jesús tenía mucha implicancia. Uno, me mostraba que efectivamente Él era obediente al Padre. Él se hacía como nosotros, era humilde, porque tomaba la naturaleza humana y por eso se hacía como nosotros. Él no tenía compasión. Él asumía la culpa de todos los pecados de la humanidad en ese momento al morir, el símbolo del bautizo como tal. Entonces, cuando vuelve nuevamente y nos muestra también lo que posteriormente sería la resurrección. Por eso el bautizo de Jesús tipifica la cruz y la resurrección. Cuando Él, orando al Padre, se abren los cielos, nos muestra que efectivamente la unidad, nos muestra desde el punto de vista cristológico la identidad como hijo de Dios, y de la cual también después nos daba el acceso a nosotros para tener esa misma identidad. También nos mostraba lo que es la teología de la Trinidad, porque en ese momento se manifiesta Dios con su palabra, con una voz pública que hace referencia a que este es mi Hijo amado. Y se manifiesta de manera visible a través de la paloma el Espíritu Santo, que la paloma tipifica esperanza, paz, bondad, pureza. Entonces tipificaba esa unidad que hay entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para mostrarnos que la misericordia de la salvación está dado por su amor y por todo el esplendor de Dios mismo dado en esta maravillosa escena. Entonces, más que nunca hoy nosotros valoramos este momento en que ya, por eso terminamos el tiempo de Navidad, terminamos con eso, concluimos todo lo que es el misterio de la encarnación de Dios mismo viviendo con nosotros, porque de aquí en adelante no solamente ese bautizo bautizaba el inicio de la misión de Jesús, sino que Jesús hacía igual que nosotros, los pecadores, asumiendo nuestras culpas. Él las asumía en ese momento. En ese momento se veía la cruz, se veía la resurrección. Y hoy por eso el bautizo que hoy tomamos nosotros, nuestra familia, nuestros niños, nuestro entorno, es igual. Nosotros nos sumergimos también en las aguas de la muerte para purificar nuestro interior. El bautizo de hoy que recibimos el bautizo en Espíritu Santo, que significa es un don de Dios, y en fuego. Fuego significa purificación, tipifica la acción, la justicia de Dios que se manifiesta también en nosotros para purificar nuestra vida. La santificación viene dada por el Espíritu Santo, como decía Pablo a Tito en la segunda lectura. Entonces, Él viene ¿para qué? Para que dejemos la vida de impiedad, ¿no? Impiedad es un término que no lo reconocemos en su profundidad, ¿no? Impiedad significa no tener piedad. Piedad significa esa convicción, ese amor, ese apego por las cosas sagradas de Dios. Y eso también se manifiesta, por supuesto, en la acción moral que tenemos cada uno, en tener misericordia, compasión del prójimo, el que está. Entonces, si nosotros nos cambiamos a través del Espíritu Santo, esa vida de piedad que teníamos antes, para nacer a una nueva vida llena de paz, justicia y piedad, eso nos manifiesta de que efectivamente nosotros también hemos sido
sido bautizados en el hermoso sacramento del bautizo, que nos da la posibilidad de recibir al Espíritu Santo y el fuego, que nos da el acceso a vivir unas nuevas vestiduras y una vida abundante en Cristo Jesús. Que tengas un maravilloso domingo. Hemos terminado el tiempo de Navidad.